Hola amigos, bienvenidos a Teología en Minutos. Estábamos hablando en la entrega anterior de las bienaventuranzas, porque estamos hablando de la espiritualidad de Jesucristo. Y bueno, es un lugar común, es tradicional decir que las bienaventuranzas son una descripción que Jesucristo hace de sí mismo. Yo, para esquematizarlas, las suelo mirar como dípticos, es decir, la primera y la segunda, la tercera y la cuarta, la quinta y la sexta, la séptima y la octava. En la primera y la segunda el díptico me parece clarísimo, por dos razones. Una primera es que ambas, la pobreza y la mansedumbre, es decir, bienaventurados los mansos y bienaventurados los pobres, ¿no? Se emparentan con un texto sumamente importante, Mateo 11, 29 y siguientes, donde Jesucristo se señala a sí mismo como maestro y usa un verbo que se traduce como aprendan de mí. En el griego es emasete emu, que podría traducirse como adisipúlenseme, es decir, entren en mi escuela, sean como yo, no tanto aprendan mirando de fuera, sino háganse como yo, básicamente, ¿no? Que soy manso y humilde de corazón. Fíjense que Jesucristo nos manda, nos enseña a ser mansos y humildes de corazón. No nos enseña a hacer milagros, no nos enseña a adivinar cosas, no nos enseña a predecir el futuro. Nos enseña a ser mansos y humildes de corazón y eso será el descanso para nuestras almas. Así termina, ¿no? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien, esa es una primera bisagra del díptico. Evidentemente, Jesucristo se señala a sí mismo como el pobre y el manso por excelencia. Y también están unidas estas dos bienaventuranzas, creo yo, por la manera en que terminan, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Entonces, el manso y el humilde es dueño de cielo y tierra, exactamente como lo es Jesucristo. Si uno quiere poseer la tierra y hacerse cargo del reino de los cielos en su vida, entonces tiene que ser humilde y manso. ¿Qué cosa quiere decir ser humilde? La humildad es fundamentalmente una virtud de realismo, de aceptación de la realidad propia y externa. El humilde no es el que se inventa un abajamiento falso, es el que reconoce el abajamiento en el cual está. Porque claro, todos somos limitados. La humildad es el reconocimiento de los límites, incluso de los límites de los talentos que podamos tener, porque cuando uno alucina que es más de lo que es, comete un error tan grave como cuando uno alucina que es menos de lo que es. Somos hijos de Dios, tenemos una dignidad infinita, pero somos limitados. Entonces la humildad lleva a las personas a reconocer eso, ¿no? La humildad, repito, no es una especie de gasmoñería por la cual uno se anda dando golpes en la cabeza diciendo yo no soy nadie, eso es una tontería. No, la humildad es el reconocimiento también de los propios talentos y ponerlos al servicio de los demás, pero sabiendo también muy bien que los talentos son algo recibido, o sea, los talentos no los inventamos nosotros, no son nuestros en un sentido radical, son de Dios, dados a Dios por nosotros, ¿no? Entonces, ese es un tema básico. Nosotros no tenemos ningún mérito en tener los talentos que tenemos. Sí que lo tenemos en usar los talentos para servir a los demás. Eso es un mérito verdadero que va muy unido a la gracia. Sin la gracia no hay mérito alguno, de ningún tipo. Entonces, eso es un asunto sumamente importante de entender y de profundizar. Una cosa más sobre la pobreza, que es la palabra que usa Jesucristo en esta bienaventuranza. La pobreza material y la pobreza espiritual. Obviamente se está refiriendo fundamentalmente a la pobreza espiritual sin excluir la pobreza material. Me explico. La pobreza espiritual es básicamente el desapego. El pobre no es tanto uno que no tiene nada como uno que no está apegado a nada. En el fondo la pobreza es una forma de libertad. Lo que pasa es que suele coincidir la pobreza material con la pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque como no tienes nada, no te apegas a nada. Entonces estás libre, ¿no? Como dice una payada famosa argentina, ¿no? Los campos con ser ajenos los cruzo de un galopito. Guarida no necesito, pues yo sé dormir al sereno. Entonces, esta libertad que da la pobreza es lo que se está ensaltando. Y ojo que, como dijimos la vez pasada, la palabra bienaventuranza, macarioi, bienaventurados, macarioi, quiere decir ser feliz ya. O sea, no es una felicidad futura, es una felicidad presente, porque la felicidad es un estado de libertad. Y lo otro, la mansedumbre, básicamente consiste en la libertad frente a las ofensas, la libertad frente a la venganza, que es en el fondo la verdadera justicia. El ofensor
más que merecer que se le devuelva la ofensa, lo que merece es que se le perdone porque ha ofendido y en primer lugar se ha traicionado a sí mismo. Esto es difícil de entender y sobre todo difícil de vivir, pero cuando Cristo nos llama a la mansedumbre, nos está diciendo que seamos como Él. Y un ejemplo bien clarito de esa mansedumbre es cuando Él está frente a Caifás, tratado de manera totalmente injusta, detenido en las sombras, ¿no? Entre gallos y medianoche, en Getsemaní, golpeado, apaleado, gratis, digamos. Se lo llevan al juicio y en el juicio el Caifás le pregunta, dinos, háblanos de tu doctrina. Y Jesús le contesta una cosa muy lógica, muy sólida, muy de sentido común. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que me han escuchado. Yo te podría engañar, ellos no. Ellos te pueden decir lo que he dicho. Yo no he dicho nada a escondidas. Yo no soy un confabulador, no soy un conspirador contra tu poder. Y uno de los soldados le mete un golpe en el ojo y le dice, así contestas al sumo sacerdote, un ayayero, un áulico de los que nunca faltan, que creen que quedando bien con el jefe van a ir logrando prebendas, le da un golpe y Jesucristo se recupera del golpe y le hace una pregunta también totalmente lógica. Si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si no, ¿por qué me pegas? En todo caso, corrígeme, pero ¿por qué me pegas? ¿No? La reacción de Jesucristo en ese pasaje a mí siempre me ha impresionado mucho justamente por eso, porque la mansedumbre no es cobardía, la mansedumbre es pura lógica, pura inteligencia. La persona que se venga es muy torpe en realidad en su comprensión de sí mismo y de los demás. Entonces, esas son las primeras dos bienaventuranzas que seguiremos revisando en la próxima entrega. Seguiremos en la próxima entrega con la 3 y la 4. Un abrazo a todos, cuídense mucho, oraciones, cuiden su salud también.